Sin más demora, quiero presentar a Megan Roberts, quien participa con la Universidad de Minnesota en Extensión para Agricultores y ella se ha convertido en perito en todas las cosas que tienen que ver con el programa de préstamos. Ella y su familia también son agricultores, entonces de hecho tiene el conocimiento como educadora y también como agricultora. Y luego también con gusto tenemos a los abogados de Farmers Legal Action Group de a Stephen Carpenter y Lindsay Cohen. Y Flag ha preparado mucho material educativo y eh, material sobre el programa de pago y otros programas agrícolas. Y te cedo la palabra, Megan. Gracias, Teresa. Vamos a comenzar. Vamos a repasar cuatro categorías principales. Primero vamos con un repaso sobre el programa de protección al pago y la diferencia que hay entre el primer y el segundo programa. Después de eso vamos a meternos a los detalles del tema del día de hoy, que es la condonación del préstamo. Lindsay va a encabezar esa parte. Vamos a ver más detalles acerca de las reglas que hay para la condonación en las instituciones de crédito. Y luego Steven va a continuar al final de nuestra presentación observando el proceso de apelación, discriminación y otras consideraciones. Entonces voy a comenzar con el repaso. ¿Y por qué estamos tomándonos el tiempo para hablar sobre la solicitud y las cosas que son más bien históricas para el primer y segundo programa? Creemos que pues ha sido un año muy largo de programas gubernamentales y que puede ser útil repasar cuáles son los programas y cómo se distinguen de otros programas relacionados a COVID que tal vez ya escucharon o que incluso ya lo solicitaron. Y con eso tenemos las bases para lo que va a hablar Lindsay, que son los detalles de la condonación. Entonces, el programa de protección al pago se inició en marzo del 2020, que parece apenas ayer, pero también hace mucho tiempo, y fue diseñado durante los primeros días de la pandemia de COVID para ayudar a los patrones a conservar sus empleados en nómina. Pero no era nada más para aquellos que tenían empleados, también era para ayudar a los propietarios únicos que quedaran con su trabajo. Entonces era el programa uno para tener reemplazo de compensación al dueño y o para ayudar a conservar sus empleados en nómina. Y también vimos otra parte del programa de protección que surgió al final de diciembre del 2020. A este le vamos a llamar el programa número 2. Algunos lo van a conocer como segundo préstamo. Y esa fue la segunda modificación conforme avanzaba la pandemia para permitir a algunos patrones a obtener un segundo préstamo. El programa, ya sea si estamos hablando del uno o del 2, es un préstamo condonable y en general aplica a 2 meses y medio de gastos de nómina o el reemplazo de compensación al patrón. Y esto incluye, por supuesto, a los agricultores en esa categoría de pequeños negocios. El programa, en cuanto a su solicitud para la condonación del préstamo, terminó el 31 de mayo por primera ocasión. Ha habido varios cierres y finalmente ya lo cerraron sin una ampliación al 31 de mayo. Ha habido distintos programas para COVID-19 a nivel federal y a nivel estatal. En general, los que más se confunden parecen ser el programa de protección al pago y luego el préstamo de por desastre económico, préstamos de protección a pago contra IDLE, son programas distintos, pero los dos los administra el Small Business Administration
Pero es bien importante entender que el préstamo por desastre económico es un préstamo que no tiene estas condición de condonabilidad como el programa de protección al pago. Este último es el que se puede pedir la condonación y que si se han hecho los gastos aprobados van a recibir la condonación. En Idle van a comenzar a hacer pagos en un préstamo con términos muy favorables. También hay un anticipo de Idle y eso funcionaba más bien como un regalo, pero vamos a hablar el día de hoy sobre la condonación del programa de protección al pago. Como ya mencionamos, tenemos dos programas de préstamo al que se le llama primer préstamo, que era para cualquier pequeño negocio aprobado. El primero fue el 20 de marzo y la gente pudo haber solicitado a partir de abril del año pasado, pero dependiendo de cómo se hicieron los cálculos, ya sea sobre ingresos brutos o ingresos netos, si se está considerando la reposición de ingresos al patrón, el segundo préstamo surgió en diciembre y ese tenía un poco más requisitos en el sentido de que se tenía que haber solicitado y utilizado los recursos del primer préstamo y se tenía que demostrar además una disminución de 25% de ingresos. Entonces, algunos tal vez hayan tenido el segundo préstamo, otros puede que nada más hayan pedido el primer préstamo al que se va a solicitar la condonación, pero hay que pedir condonación dos veces si tienen préstamos del primer y del segundo préstamo no se combinan, son dos préstamos distintos. ¿Y cuánto fue el monto de su préstamo? Son dos veces y medio de la nómina o de la reposición de pago al patrón. En general, los agricultores estaban utilizando la información que venía en el anexo F y para otros tipos de pequeños negocios y algunos negocios agrícolas específicos puede que se haya utilizado el anexo C. Brevemente queremos hablar sobre impuestos, haciendo constar que este seminario web no está explicando los detalles de las implicaciones fiscales para el programa. Afortunadamente, los impuestos relacionados al préstamo se han simplificado en el año, por lo menos a nivel federal. El préstamo a nivel federal no se reconoce como ingreso gravable y quien recibe el préstamo puede deducir los gastos que se pagaron con los ingresos procedentes del préstamo. Entonces, algunas de las preguntas que hemos recibido sobre el programa de protección al pago tienen que ver con cosas que pregunta como que si esto va a afectar mi capacidad para solicitar Menture o el programa de salud que utiliza mi ingreso como un punto de referencia para el subsidio. Y, por ejemplo, debido a que Mencho utiliza el ingreso bruto ajustado como la fuente de ingreso para determinar si se aprueba para ciertos estipendios, el programa de protección al pago en general no deberá afectar la elegibilidad para los programas, pero es un poco distinto a nivel estatal o el Estado va a utilizar su ingreso bruto ajustado. En Minnesota ya pasó la fecha de presentación de declaraciones, también ya pasó a nivel federal y Minnesota no permite las mismas reglas que Hacienda utiliza en lo que tenía que ver si el préstamo se iba a considerar como ingreso. En Minnesota nuestra legislación requiere que se haga un ajuste por cualquier cantidad del préstamo que ya se haya condenado o que se espera que sea condenado. Ya sabemos que la legislatura de Minnesota y el gobernador han tenido un acuerdo
tentativo que va a cambiar la manera en que se le da tratamiento fiscal a nivel estatal al préstamo. Sin embargo, todavía no entra en vigor como ley. Tenemos que esperar la sesión especial. Nada más quiero enfatizar que esto es algo preliminar. Si ya presentaron sus declaraciones de impuesto, lo cual ya hemos hecho muchos, tendrá que haber ya sea algún tipo de ajuste automático que se haga o tal vez se tenga que enmendar la declaración y esto necesitamos que lo firmen para que quede como ley para saber con certidumbre qué es lo que va a pasar a nivel de Minnesota. Entonces, a nivel federal, el préstamo no se grababa y se utiliza algún programa que tenga que se base en ingresos brutos federales. Esto no deberá afectarles. Minnesota sí tiene un impuesto para el préstamo, pero sí puede cambiar en las próximas semanas conforme avanza la sesión especial. ¿Qué información hay que quedarse de la solicitud original? Ojalá se hayan quedado con información de lo que utilizaron en la solicitud y generalmente la documentación que se pudo haber presentado a su acreedor como el anexo F o el formulario 943 si usted tiene trabajadores en su nómina. Lenzi se va a meter a los detalles sobre los documentos que se necesitan para la condonación y con esto vamos a darle la palabra a Flag para meterse en los detalles de la condonación. Asumimos que si usted está en este seminario web, usted ya ha solicitado y recibido su préstamo de protección al pago y usted quiere saber cuáles son los próximos pagos, los próximos pasos. Si usted siente que necesita alguna información adicional sobre estos fundamentos del programa de protección al pago, tenemos todos los seminarios web anteriores en el sitio de MISA. Y con esto le doy la palabra a Lindsay. Muy bien, gracias Megan y hola a todos. Como dijo Teresa al principio, mi nombre es Lindsay King y yo soy una de las abogadas en el Grupo de Acción Legal para Agricultores y estoy aquí con gusto para tratar de hablar sobre cómo es que ojalá van a poder recibir condonación total para el préstamo. Y antes de comenzar, vi que había una pregunta de alguien preguntando acerca de la distinción entre el primer y el segundo préstamo. Y yo quiero decir que el primer préstamo es que si nada más han recibido un préstamo y lo recibieron en la parte inicial del año o después de diciembre, también se considera primer préstamo. La única ocasión en que tienen un segundo préstamo es si tienen una segunda dote de recursos. Y algo un poquito más confuso cuando presentaron a primer y segundo préstamo. Desafortunadamente para la condonación vamos a decir que como 95% de las reglas son igual para las dos préstamos. En cuanto me voy a meter a algunos de los detalles, a menos de que yo diga algo distinto, las reglas aplican para el primero o el segundo préstamo. Solo voy a agregar que si usted tiene los dos, va a necesitar solicitar condonación para cada uno. Es algo para tener en cuenta. Entonces yo creo que la otra cosa que quería decir es que voy a enfatizar las reglas que hay que cumplir si está tratando de que le condonen al 100% el préstamo. Me imagino que para mucha gente ese es el objetivo, pero quiero asegurarme de que aun cuando trate de cumplir con todas las reglas, en la mayoría de los casos, si no le dan condonación total, le pueden dar una condonación parcial, no es un programa de todo o nada. Entonces puede que dependa de cuáles son las reglas con las que está cumpliendo totalmente, pero en general pueden tener condonación parcial. Pero por ahora voy a hablar un poco acerca de cómo es que pueden maximizar la posibilidad de la condonación. Entonces con esto vamos a meternos al detalle. Yo voy a decir que la regla más importante vamos a buscar la condonación es que al menos 60% del dinero del préstamo que haya recibido tiene que gastarse en ya sea gastos de nómina si tiene trabajadores o si trabaja por su cuenta, como dijo Megan, lo que llama la SBA la reposición de pago al patrón. Eso es
al menos 60% de lo que se debe gastar en eso, puede gastar más, pero ese es el mínimo. Y luego la parte restante, hasta 40%, se puede gastar en una variedad de otros gastos que voy a mencionar un poquito más, como servicios, hipoteca, renta y otras cosas. Entonces, la regla de 60-40 es la que quiero que se quede claro. Y esto está basado en lo que el programa llama un periodo de cobertura. Entonces, la manera en que esto funciona es que cuando solicita la condonación, pueden escoger el periodo de cobertura que quieren utilizar, y ese es el periodo durante el cual la SBA va a observar si se gastó el 60% en nómina, y ese periodo es entre 8 y 24 semanas después de la fecha en que recibieron los recursos del préstamo. Entonces, ahorita un prestamista puede decidir que si pueden conservar 60% del préstamo y gastarlo 60% en nómina, puede pasar las 8 semanas y solicitar la condonación inmediato. Para otras personas puede tener un cobertura de periodo de cobertura más amplio, como de 24 semanas. Entonces, nada más tenga eso en cuenta cuando hablemos sobre todas estas reglas de lo que son gastos aprobados. Son gastos que está incurriendo o utilizando durante el periodo de cobertura. Y para préstamos que son mayores a 50,000, hay requisitos adicionales, y yo creo que en lo que no vamos a meternos mucho en detalle, pero haga preguntas si tienen preguntas. Pero pensando en el propósito de este programa, siendo que ayudar a los negocios a conservar empleados, desarrollaron reglas para decir que, bueno, si tuviste que recortar la nómina en más de 25%, o si tuviste que reducir el número de trabajadores de tiempo completo y esa reducción fue mucha, el SBA puede que reduzca la cantidad de condonación que aplique a usted. Y de nuevo, estas reglas solo aplican si su regla es de más de 50,000, pero sí quiero mencionar que hay una variedad de excepciones a esa regla. Y yo sé, Steven y yo tenemos una manual, un guía que explica los detalles. Hay mucha información en línea. Pregúntenos si tiene dudas, pero en general las excepciones aplican para cosas como si un trabajador renunció en forma voluntaria, o que no pudo reponer ese puesto, o si tuvo que reducir la fuerza de trabajo porque estaba cumpliendo con los requisitos de distanciamiento social. Entonces, sépase que hay un poco más de detalles sobre eso, pero hay muchas excepciones también para esas reglas. Bueno, entonces enseguida quiero hablar un poquito más sobre lo que son los gastos condonables para el primer y segundo préstamo. Mencioné que la nómina es un gasto importante, entonces si usted tiene trabajadores, esto puede incluir una variedad de prestaciones, ya sea vida, salud, dental, y si usted está pagando para esos programas, eso puede contar, y también incluye ausencia paternal, vacaciones o cualquier tiempo autorizado de descanso. Eso es además del pago normal. Todo eso se considera parte del gasto de nómina si usted tiene trabajadores. Si trabaja por su propia cuenta, esto va a salir de sus ingresos, comisiones u otras formas de ingreso que se reportaron en su anexo C o F. Entonces, esa es la mayoría de el 60% que se tiene que utilizar en ese tipo de gastos. Y luego vamos a esta otra variedad de gastos. Hay 7 categorías de otros gastos que usted puede utilizar su préstamo y que le pueden condonar. Y yo les estoy llamando en general gastos de negocio. Entonces, si usted tiene intereses para una hipoteca, para un espacio de negocio, ese es un gasto condonable del préstamo. De igual manera, si está pagando renta o pagos de servicios, gas, agua, electricidad, internet, todos esos gastos se pueden condonar. El único detalle con este tipo de gastos de negocios es que para que puedan ser condonables, necesito que ese gasto haya estado
en existencia antes del 15 de febrero del 2020. Por ejemplo, si está rentando un espacio para su negocio, ese renta debió haber existido antes del 15 de febrero. Si ya tiene un espacio de oficina nuevo, entonces esos pagos no serían condonables. Es algo para tomar en cuenta. Y luego hay una variedad de otros gastos que son un poco más recientes para el programa. Se agregaron en diciembre, creo. Esto se incluye lo que el programa llama gastos de operativos. Y si usted tuvo que haber tenido, pues como aplicaciones para ayudar a calcular la nómina, usted puede utilizar los recursos del préstamo y eso se puede condonar. También si hubo daños a la propiedad, y estos son daños debido a disturbios públicos que ocurrieron en el 2020 y para los cuales el seguro no le dio reembolso. Entonces, gastos operativos, daños a la propiedad y otros gastos condonables son lo que quiero llamar gastos de proveedor. Si tuvo un contrato, una orden de compra para cualquier tipo de bien de un proveedor y esa orden de compra existía antes del inicio de su periodo de cobertura, ese periodo de cobertura que usted seleccionó puede utilizar los recursos de préstamo para pagar esos bienes. Y finalmente, lo que SBA llama gastos de protección al trabajador. Estas son cosas como si usted, por ejemplo, tiene trabajadores y necesitaba obtener protección para los trabajadores. Eso es un gasto que puede utilizar los fondos. Creo que muchos restaurantes, por ejemplo, tuvieron que expandir su espacio al aire libre. Puede utilizar el préstamo para eso o cosas similares a eso. Todo eso cae en la categoría de gastos de protección al trabajador. Y luego vamos a hablar un poquito más sobre esto más tarde, pero si utiliza los dineros de el préstamo para algo que no está autorizado, no significa que no le van a dar condonación, solo significa que le pueden reducir el monto de condonación. Todos estos son gastos autorizados, ya sea en el primero o segundo préstamo. Bueno, siguiente tema es cómo es que va a solicitar la condonación. Y lo primero que hay que saber es cuándo hay que solicitarlo. Y la fecha límite es la fecha de vencimiento del préstamo. Para la mayoría de las personas, a menos de que solicitó el programa en los primeros meses, en marzo o abril, para la mayoría va a ser el vencimiento, que son 5 años, y me imagino que mucha gente no va a querer esperarse tanto tiempo. Y si usted solicita la condonación dentro de los 10 meses, y esto puede ser un poquito confuso, 10 meses después del periodo de cobertura máximo de 24 semanas, entonces no son los 10 meses de cuando usted haya seleccionado el periodo de cobertura, aun cuando usted decida utilizar un periodo de cobertura de 8 semanas, si usted solicita 10 meses después de las 24 semanas después de haber recibido el préstamo, entonces usted puede recibir la condonación sin siquiera nunca tener que haber hecho un pago a cuenta de interés o capital. Esto significa que hay un periodo de diferimiento de 10 meses. Y me imagino que ustedes todos ya recibieron uno, ya notó que no le han exigido que haga ningún pago, entonces eso va a ser así por 10 meses. Después de entonces, si usted decide esperarse para solicitar la condonación, el acreedor probablemente le va a mandar una notificación diciendo que hay que empezar a hacer pagos después de ese periodo de diferimiento y eventualmente esos pagos se pueden condonar. Nada más es como para saber que el punto óptimo es de 10 meses y podrá evitar tener que hacer cualquier pago para el préstamo. En cuanto a dónde hay que solicitar, todo el mundo va a solicitar con el prestamista que le dio el préstamo. Uno de los detalles es que usted puede hablar con su prestamista, pero la mayoría de las solicitudes estándar están disponibles en la página de internet de SBA. Y lo que voy a hablar enseguida, es posible que su prestamista pueda tener su propia versión de la solicitud de condonación. Entonces, podrá verificar primero, pero sépase que usted puede conseguir fácilmente las
los formularios si su acreedor utiliza la versión de SBA. Creo que solo voy a hablar brevemente sobre lo que contienen estas solicitudes. Lo primero a saber es que va a haber varias opciones cuando decida o que está listo para solicitar la condonación, y SBA tienen tres solicitudes distintas que usted puede utilizar, y cada una tiene que ver con una situación distinta. Y el estándar, el formulario estándar es el 3508, y este es el formulario más largo y complicado. El motivo de esto es que usted utilizaría este formulario si usted tuvo muchos cambios en su periodo de cobertura. Cuando estábamos hablando de reducir el salario, reducir la cantidad de trabajadores, si tuvo una situación más complicada y las cosas cambiaron durante su periodo de cobertura, es probable que tendrá que utilizar este formulario estándar de condonación. Y luego hay una forma más simplificada que se llama 3508EZ. Este formulario es para aquellos que recibieron un préstamo que es mayor a $150,000, pero si no tuvo muchos cambios en el número de empleados o sueldos y salarios, entonces más de 150,000 del préstamo, pero tiene una situación más o menos sencilla, probablemente utilizaría el formulario EZ. Y finalmente creo que esa es la situación para muchos de los que están en esta llamada. Si recibió el préstamo que fue por más de 150,000 o menos, hay un formulario muy sencillo que es el 3508S, y como veremos en un minuto, este formulario requiere la menor cantidad de información en cuanto a lo que hay que llenar, qué es lo que hay que presentar en cuanto a documentación, y más bien se basa en certificación de el que recibe el préstamo. Y para darles una idea de lo que estamos hablando acerca de la facilidad para solicitar la condonación, la siguiente diapositiva va a mostrar el formulario 3508S. Creo que es un poquito borroso, pero se va a poder entender. Megan, si podemos cambiar a esa diapositiva. Bueno, entonces, la solicitud tiene varias páginas. Esta es la página principal que va a firmar, y lo que quiero señalar es que usted no tiene que llenar mucha información sobre, o sea, todos los detalles sobre en qué se gastó la nómina, o si fue para compensación o prestaciones, o todas las maneras en que pudo gastar dinero en renta o servicios. No se solicita nada de esto. Es nada más una certificación de que recibe el préstamo, firmar, asegurarse que firme a su nombre, está diciendo que todo lo que dice ahí que es verdadero. Pero este es un formulario muy sencillo, entonces si está en una situación donde recibió menos de 150,000 y no tuvo demasiados cambios, este formulario no le deberá tomar mucho tiempo en llenar. Y en poco Steven va a hablar acerca de los requisitos para la documentación, pero hay que saber que para este formulario no necesita presentar la mayoría de los documentos, pero sí necesita conservarlos, y eso es algo que queremos enfatizar, que aun cuando no está presentando documentos para darle sustento a los gastos de nómina, es importante que los conserve. Y creo que este es voy a señalar el detalle entre el primer préstamo y el segundo préstamo, y eso va a ser cuando lleguemos a la siguiente diapositiva, que es la solicitud EZ. Esto es para préstamos por más de 150,000. Entonces, esta es un poquito más detallada que la versión resumida. En esta puede que tenga que dar el detalle cuáles son los distintos gastos de negocio y cuáles fueron los gastos de nómina, y si va a necesitar presentar algunos documentos fuente, incluyendo aquellos que tienen el segundo préstamo. Hay que demostrar una reducción de ingresos de 25%, y aquellos que solicitaron el préstamo ya conocen este detalle. Habrá pues aquí algunos documentos adicionales, pero el formulario no está demasiado complicado. Entonces no puse el formulario estándar porque es mucho más extenso, y para la mayoría de ustedes pienso que no van a necesitar firmar ese formulario.
pero sí háganos preguntas si tiene dudas y también recuerde que todas estas solicitudes, o sea, nadie le gusta leer los detalles, pero sí hay instrucciones, hay muchas reglas. Le recomiendo que lea la solicitud en su totalidad y ahí le podrán contestar las preguntas mayoría que tengan. Entonces vamos a asumir que ya presentó su solicitud de condonación al acreedor y la manera en que las reglas están escritas ahorita, su acreedor tiene hasta 60 días para decidir sobre la condonación. Ellos pueden decidir rechazarla. Si no están de acuerdo con sus cifras, la pueden aceptar, pero tienen 60 días para hacerlo y necesitan darle una notificación por escrito sobre la decisión. Y cuando su decisión y, y debido a que este es un programa que maneja SBA, pero que luego se hace en forma independiente a través de los acreedores, el siguiente paso es que el acreedor toma la decisión y le pasa esa decisión a SBA. Y si SBA está de acuerdo o no, ellos tienen otros 90 días para determinarlo. Y en ese periodo de 90 días, si aceptan la solicitud, le van a mandar esos dineros al acreedor y el acreedor le va a dar el dinero a usted. Entonces es un proceso con niveles, pero ese es el lineamiento de tiempo. Y no sé si algunos de ustedes ya hicieron la solicitud de condonación y la recibieron. Tengo curiosidad de si están trabajando más rápido de lo que dicen estos límites de tiempo, pero esos son los límites de tiempo que tiene el programa. Entonces, ese es el proceso fundamental. Una vez que presenta la solicitud y ojalá esté recibiendo la condonación total. La siguiente pregunta es, ¿qué es lo que sucede si no solicita la condonación? O vamos a decir que ellos deciden que usted no lo aprueban para la condonación total. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿qué es lo que va a pasar si no solicita la condonación? O vamos a decir que ellos deciden no darle la condonación completa. Esencialmente lo que va a pasar es que si por algún motivo no presenta solicitud, se convierte en un préstamo que hay que pagar con el 1% de interés y de nuevo la fecha de vencimiento para la mayoría de las personas es de 5 años. Habría que pagar el préstamo como cualquier otro préstamo. Si su situación es donde recibió condonación parcial, tal vez no cumplió con todos los requisitos del 60% en gastos de nómina. Lo que pasa es que cualquier parte no condonada del préstamo se va a convertir en un préstamo normal que hay que pagar al 1% de interés y de nuevo al plazo de vencimiento de 5 años. Entonces, ese es lo más importante en breve de este proceso de condonación y haga preguntas si es que tiene dudas, si es que no mencioné algo o si tiene una situación especial y quiere aclarar algo. Ahorita creo que una de las cosas más importantes, por lo menos de lo que nosotros hemos escuchado donde hay confusión, tiene que ver con los documentos en donde hay que dar fundamento, aun si no tiene que presentar esa documentación. Para eso le voy a dar la palabra a mi colega Steven, quien va a meterse más a los detalles de eso. Steven, tienes apagado el micrófono. Soy Steven Carpenter, ya no tengo apagado el micrófono en el grupo de acción legal para agricultores. La cosa que voy a enfatizar primero es nuestras preguntas sobre documentos, pero antes de eso quiero decir rápidamente que Lindsay mencionó que el grupo de acción legal tiene una guía sobre el préstamo y coloqué un vínculo en el chat y como siempre le advierto a la gente que estos guías son muy largos y detallados, son secos como el polvo, pero tiene mucha información que se necesita si es que tiene preguntas específicas. Si va a esa guía con su pregunta y si aún así no le resuelve la duda, puede mandarnos un correo electrónico o si ya tiene la pregunta y nada más quiera ponerla en el chat, nos aseguraremos de tener mucho tiempo para contestarle a la pregunta. Entonces,
una de las cosas importantes para que le condonen el préstamo es la documentación fuente. ¿Qué es lo que se necesita tener para fundamentar que usted hizo con el dinero? Y va a ser un poco desigual de granja a granja en dos maneras distintas. Decimos desde el principio, cada quien necesita tener sus propios documentos por las cosas que vamos a describir, que realmente comprueban que usted utilizó su dinero del préstamo para los gastos que la SBA tenía pensados desde el principio. Usted va a tener que tener documentos. La diferencia entre agricultores es que unos van a tener que enviar los documentos con su solicitud de condonación y otras personas no tienen que enviarlos. Como usted recordará, Lindsay se mencionó la solicitud 3508S. Esa es donde usted recibió menos de 150,000. Solo tiene que certificar que estas cosas son verdaderas, pero hay que conservar los documentos. Y la segunda parte es que la realidad es que si usted es una persona que tiene muchos empleados, va a necesitar presentar documentación sobre nómina, o si realmente es trabajador por su cuenta, en donde su anexo F o el C y algunos informes sobre gastos como hipoteca o gastos de alimento para ganado o lo que sea. Eso es lo que va a detallar, lo que va a diferenciar una situación de otra. Aquí nada más vamos a hablar qué es lo que se va a necesitar para documentos. Hay más detalle en la guía, pero por favor, simplemente porque no tiene que enviar los documentos cuando presenta la solicitud, no significa que no debe conservarlos. Ellos pueden y es posible que regresen a usted para preguntarle dónde están los documentos. Entrando a detalles, los documentos para nómina o para trabajador por su propia cuenta. Aquí la pregunta es que si tiene trabajadores o si trabaja por su propia cuenta como agricultor. Y hay requisitos para ambos casos, pero son distintos. Si tiene trabajadores, fácilmente puede imaginarse lo que ellos quieren: documentaciones, eh, cuentas de estado de banco, cosas que muestren que le pagó a la gente con nómina y que si pagó prestaciones que pagó al programa. Y en esta formulario 3508 OS, donde recibió menos de 150,000, eso lo va a tener que presentar junto con su solicitud. Si usted trabaja por su propia cuenta, lo que en realidad necesita hacer es documentar que trabaja por su propia cuenta, y eso es a través de el anexo C o F. Y en realidad lo que usted va a tener que demostrar, si es que se le presiona, es que usted estaba trabajando como agricultor, y todas esas cosas que usted conserva para demostrar lo que usted está haciendo son buenos documentos fuente para demostrar que usted estaba utilizando documentos que eran aprobados para un trabajador por su propia cuenta en agricultura. Y en realidad tal vez no los tenga que mandar ahorita, pero sí hay que tenerlos a la mano. Luego también tiene, o sea, tiene estos documentos sobre nómina, y hay reglas bastante estrictas de la SBA que eh, para los patrones que pagan nómina quieren que conserve los registros por 6 años. Si usted tiene el formulario 3508S, el de 150,000, hay que conservar esos por 4 años. Y nada más consérvelos, pues no es gran problema, un pequeño espacio, es un solo archivo, consérvelos. Como Lindsay dijo, también puede utilizar el dinero para gastos que no son nómina, entonces también hay requisitos de documentación para eso. Y tiene sentido, lo mencionamos en nuestra guía. Intereses para hipoteca para la granja, hay que demostrar que le cobraron interés. Puede utilizar contratos de arrendamiento, mostrar que usted hizo pagos, pagos por servicio a negocios, igual hay que conservarlos
por el periodo de tiempo que se requiere. Para todos los gastos hay que demostrar que es un gasto por el periodo de tiempo de que se trata. O sea, un recibo de luz de 3 años de antigüedad no va a mostrar que usted está gastando dinero en su granja por el periodo de tiempo en cuestión. También, o sea, gastos de servicios, gastos operativos. Hay esta cosa rara que tal vez ya solicitó, que es agricultura urbana, que si se dañó su propiedad durante los disturbios públicos el año pasado, también está en el programa. También pues están los gastos de proveedores, si tiene contratos, órdenes de compra, todas estas tipos de cosas que muestran que usted estaba gastando dinero para su granja en este periodo de tiempo. Hay que conservar los documentos y asegurar que están a la mano o presentarlos si es que se los piden. Y de nuevo, para estos gastos que no son de nómina, si usted presentó el formulario principal 3508 o el formulario EZ, hay que conservar los documentos durante 6 años. Si son menos de $150,000, 3508S, hay que conservar todas las cosas por 3 años mínimo. Y de nuevo, suena raro, pero aun cuando no tenga que presentarlos cuando presente la solicitud, hay que conservar los documentos y las reglas dicen específicamente al menos 3 años para estos gastos que no son nómina por menos de $150,000 de condonación de deuda. Entonces, otros requisitos hay que recordar, especialmente si observa nuestra guía. Si usted tiene muchos empleados, hay algunas reglas complicadas que tienen que ver con mantener el número de empleados. Es una fórmula complicada para determinar trabajadores de tiempo completo, cuántas personas contrató. Va a necesitar presentar esos registros para aprobar todos esos detalles y de eso se habla en nuestra guía. De igual manera, si presentó la 3508EZ, la solicitud, hay diferentes detalles para eso, pero también están en nuestra guía. Una cosa importante es que si está recibiendo o si va a recibir un segundo préstamo, hay un pequeño cambio en las reglas que mencionó Lenzi anteriormente, y esto es que hay que tener una disminución de su ingreso debido a COVID-19. Entonces, si a usted le dieron el préstamo, el segundo, y aún no demuestra que tuvo una reducción en sus ingresos, eso lo va a tener que hacer cuando solicita la condonación. Mucha gente ya lo hizo y, y solo es cosa de demostrar que sus ingresos disminuyeron. Y de nuevo hay reglas específicas para ello. Lindsay describió el proceso de toma de decisión, en donde el acreedor tiene 60 días para decidir si le dan la condonación, lo pueden aprobar al 100%, le pueden aprobar solo una parte y puede que no le aprueben nada. También pueden esperarse si es que la SBA lo está analizando. Lo que queremos mencionar es que tiene el derecho a apelar estas decisiones si no está de acuerdo con ellas. Vamos a enfocarnos ahora en eh, condonación de deuda. Si usted ha trabajado con USDA u otras entidades, ya tiene idea de cómo es un sistema de apelación. Ahora estamos hablando acerca de un mundo distinto. Estamos hablando de el SBA. Históricamente no trabaja con agricultores, históricamente no presta millones cada año, pero sí tienen un sistema de apelación y francamente esto es un poco raro y un poco restringido, pero el punto básico es que este no es un sistema de apelación muy prometedor. En realidad es bien importante que eh, haga que su acreedor tome la decisión correcta desde el principio, y eso significa darle documentos adicional, hablarles o explicarles lo que usted está tratando de hacer. Creo que eso bien vale la pena porque después de que el acreedor toma la decisión,
sus posibilidades de que le corrijan la decisión no son cero, pero no son muy buenas. Y ahora vamos a hablar sobre eso. Como sabemos, el prestamista toma la primera decisión. Vamos a decir que le niegan una parte o todo la condonación. Si le niegan la totalidad, es decir, que si tuvo un prestamista un préstamo de $100,000, ellos tienen que notificarle por qué y informarle que tiene 30 días para que la SBA haga una revisión. Esa es una frase súper importante, revisión de la SBA. Y lo que usted va a querer hacer es que la SBA venga y observe todos los documentos. En la Asociación Legal para Agricultores le hemos dado muchas vueltas y pensamos que básicamente no hay nada que usted pueda hacer para obligar a la SBA que haga una de esas revisiones. Entonces es un punto bastante importante aquí en el sentido de que todo el sistema de apelación de SBA en realidad solo eh, im- involucra revisiones para decisiones por escrito de la SBA. Entonces, si no consigue que la SBA vea los documentos, ellos y nosotros pensamos que no están preparados para darle ninguna clase de derechos de apelación. Esa es la primera cosa. Si le niegan completamente la condonación, puede pedir la revisión de SBA y SBA, si es que lo hacen, si ellos sacan una decisión, puede que le den más condonación o puede que no, y en caso de que no, entonces sí puede hacer una apelación de verdad. Sin embargo, si solamente le niegan una parte de la condonación, su banco a su acreedor, nosotros pensamos que no necesariamente usted va a tener el derecho de pedirle a la SBA que revise la decisión. Ahora, yo creo que si eso pasa, usted deberá pedirla de todas maneras, pero la manera en que están escritas las reglas no nos queda claro que usted tenga el derecho de pedir condonación por una negación parcial. Además, la SBA enfatiza que las revisiones de SBA son a discreción de la SBA. Usted puede pedirle al SBA que lo observe, pero usted no va a saber si lo van a hacer o no. Entonces, como mencioné anteriormente, no es un sistema de apelación que sea eh, muy emocionante y por ese motivo, como yo lo veo, si lo niegan y usted quiere hacer una apelación, yo le exhorto a que se comunique con nosotros, pero quiero decirle sin meterme a muchos detalles, es un sistema de apelaciones duro que de hecho funciona mucho como si fuera un tribunal. Entonces hay ciertas decisiones apelables, una decisión, una negación completa de su condonación es una de ellas y usted puede comenzar con el papeleo de SBA. Hay límites de tiempo que mencionamos todo eso en nuestra guía y usted puede apelar y en ciertas instancias es solo una decisión oficial de la SBA y como dije hay un periodo de tiempo límite, hay que hacerlo de inmediato, hay que cumplir con los requisitos de ellos y presentar una solicitud y si y puede ir con un juez administrativo y el juez va a ver todos los documentos, pero se van a sentir mucho como ir a tribunal, excepto que todo está en papel. Estos jueces administrativos van a tomar una decisión. O sea, yo pienso que muy pocas personas van a tomar esta ruta y que van a tener éxito, pero puede estar equivocado y puede cambiar todo el sistema, pueden cambiar todas las reglas, pero yo nada más no quiero que la gente se emocione mucho sobre la posibilidad de una apelación. Una cosa que quiero agregar es el tema de la revisión que le acabamos de llamar. En algunas instancias, cuando a la gente le negaron la condonación, van a pedir una revisión de la SBA. Ellos quieren que la SBA observe lo que decidió el acreedor, pero SBA tiene el derecho de revisar su préstamo, su
solicitud de condonación a su propia discreción y ellos tienen mucho poder, ellos pueden revisar básicamente todo. Y si usted se anotó, usted agarró el dinero, usted no puede decir, oh, sáltense por el techo. Usted tiene que responder. Y hasta donde nosotros sabemos, no hemos sabido de nadie que le nieguen la condonación. Hemos escuchado que la SBA se meta a hacer revisiones, pero eso no significa que no vaya a suceder y vamos en unos minutos a regresar a este tema para hablar sobre algo que salió en el periódico. Pero en general nada más acuérdese que cosas como estos documentos que se supone debe conservar, si la SBA se los pide, usted necesita presentarlos y no estoy diciendo que sea posible, probable, pero nada más usted debe ser capaz de hacerlo. Entonces vamos a avanzar para hablar sobre temas de discriminación. A menudo estamos asumiendo como sociedad que cada agricultor es un hombre blanco. Ahora sabemos que eso no es cierto. Sabemos cada vez más conforme pasa el tiempo y en agricultura hemos tenido muchos problemas con discriminación, especialmente en cuanto a préstamos. Es importante hacer notar que ese tipo de discriminación no está solamente mal, es ilícito. Las personas que escribieron el programa PPP eh, no pensaron mucho sobre este tipo de problemas, pero bajo la ley de oportunidades de crédito, eh, es ilícito discriminar en contra de de las personas en cualquier tipo de una transacción crediticia. Eh, no hay ninguna eh, orden o ley que este programa está bajo la ley de igualdad de oportunidades de crédito. Hay una lista muy grande de fundamentos de discriminación. Si usted siente que se ha discriminado en contra de usted, envíenos un correo electrónico o llámenos. Y nada más quiero decir que es algo ilícito y que es n- no. Y quiero hablar ahora sobre el fraude. Esto es algo que necesitamos mencionar. Tal vez ya vio en el periódico o en línea que hay una investigación al respecto que estaba eh, investigando fraude en los programas de préstamo para protección al pago. Es un poco eh, desconcertante que lo que ellos encontraron fue una cantidad significativa de fraude en el programa. Y lo más grave es que muchos de los ejemplos que encontraron tenían que ver con agricultura y varios de los casos salían de Minnesota por producción de fruta y cosas así. Entonces, básicamente la idea que nos podemos llevar es que las autoridades ciertamente ya leyeron eso, la gente de la SBA, los de tesorería, probablemente van a interesarse más en la posibilidad de fraude en el programa de protección al pago. Parece que estos prestamistas en línea tomaron solicitudes de personas que ni siquiera eran agricultores en realidad, llenaron las solicitudes, les dieron el préstamo y así se fueron. Y entonces, si usted hizo lo mejor que usted pudo, lo hizo de buena fe, no voy a decir que nada puede salir mal, pero no está en la misma categoría que la persona, que las personas de las que estamos hablando en esta investigación. Estamos hablando de gente eh, que defraudaron completamente al sistema. Entonces, usted es responsable por su solicitud, pero si cometió algunos errores de buena fe, no está en problemas. Y esto también tiene que ver con el sistema de apelación, que en realidad es el acreedor quien decide si se le condona o no el préstamo. Nada más hay que acordarse que la SBA no es una organización pequeñita, pero ellos no están acostumbrados a prestar 12 millones de préstamos en el un año y medio o 2 años.
O sea, son 5.500 acreedores que supervisa la SBA y prestaron 800 miles de millones de dólares. Entonces, no me imagino que puedan de ninguna manera estar preparados para un sistema de apelación enorme ni nada así. Creo que vamos a tener que vivir y morir con lo que hagan estos acreedores con sus decisiones, porque no hay ninguna capacidad para revisar esto en forma integral. Esa es mi opinión y me, se puede probar que estoy equivocado, pero lo que quiero enfatizar cuando se trata de este tema es que si hay desacuerdos con su condonación, eh, eh, el poder aquí lo tienen los acreedores y por ello es la relación que usted tiene con el acreedor dándoles documentos y convencerlos de que usted hizo con este dinero fue algo legítimo. Una vez que lo aprueba el acreedor y que lo está haciendo de buena fe, entonces las cosas van a estar bien. Si el acreedor se está eh, creando problemas y Megan y Lindsay, se me pasó algo. Tal vez ya estamos listos para preguntas. Yo no noté nada que se haya pasado. Bueno, entonces ha habido preguntas que nos llegan por chat y Teresa, ¿quieres decir algo antes de comenzar con estas? Nada más sigan metiendo las preguntas al chat conforme ya se contesten las que llevamos. Gracias. Bueno, entonces una pregunta que llegó por correo electrónico en lugar de chat es, ¿quién de hecho revisa las solicitudes para la condonación y cuál es el procedimiento? Y yo creo que eso ya se habló y Steven en realidad lo enfatizó, pero esta es una nueva oportunidad para decirlo de nuevo. Bueno, yo nada más voy a decir que la revisión inicial siempre va a ser tu acreedor. Ellos son los que aprueban inicialmente o lo niegan o lo aprueban parcialmente y eso lo presentan a SBA y luego SBA lo autoriza o no lo autoriza. Entonces es un proceso de dos niveles. La aprobación inicial o la denegación viene del acreedor. Gracias, Silenci. Tengo una pregunta sobre la parte que presentaste tú sobre el procedimiento de aprobar la condonación y luego envían el dinero. Entonces a mí me sonó como que tú estabas diciendo que el acreedor, el, el, el que recibe el préstamo tiene que aprobar y luego el acreedor tiene que aprobar y luego recibe el dinero y SBA le da el dinero. ¿Así es como funciona? Bueno, no. Bueno, eso sucedería. Bueno, gracias por esa pregunta. Vamos a decir que solicitó la condonación en ese periodo de 10 meses, que ese periodo de diferimiento, entonces no ha hecho pagos a cuenta del préstamo. Si le dan el préstamo y presenta su solicitud de condonación y se la dan al 100%, entonces ya sabes como, ya que no has pagado nada, entonces el dinero no cambia de manos. Lo que pasa es que si, vamos a decir, solicita la condonación un año y medio después y usted ya había comenzado a hacer pagos a cuenta del préstamo, porque se acuerda que después del periodo de 10 meses hay que empezar a hacer pagos a cuenta del préstamo. Si este es el caso y luego usted solicita y lo aprueban para la condonación total, entonces va a recibir dinero del que ya pagó. ¿Tiene más sentido así? O si alguien más quiere aportar. Bien, gracias por preguntar. Bueno, aquí está una pregunta sobre el contrato con proveedores. Entonces, los gastos que tienen que ver con proveedores, la factura debió haber existido antes del 15 de febrero o cuenta si es una relación normal, o por ejemplo, tuvimos que comprar botellas para continuar nuestras operaciones por una relación que ya teníamos, pero esas botellas no se ordenaron antes del 15 de febrero del 2020. Bueno, y he notado que hay muchas fechas en esto y pues me disculpo, puede ser algo muy confuso. Entonces, con los gastos por proveedores, eso específicamente, las reglas dicen que no necesitaba haber tenido un contrato en vigor antes del 15 de febrero del 2020. Sin embargo,
La manera en que lo que dice la regla es que necesita tener un contrato, una orden de compra o algo por escrito que hubiera tenido un tiempo en cualquier momento antes del periodo de cobertura. Este comienza el día en que le dan los dineros de el préstamo. Si usted ya tenía un acuerdo o contrato para comprar botellas que era algo ya en existencia antes de la fecha en que le dieron los recursos del préstamo, eso es válido. La única excepción es que vamos a decir que tiene que comprar semilla o tiene algún bien que compró que es perecedero. Las reglas dicen que el contrato puede tenerse en cualquier momento del periodo de cobertura. Entonces, si es un bien no perecedero y necesita una orden de compra o algún acuerdo antes del comienzo del periodo de cobertura, antes de que le den el dinero del préstamo, y para cualquier bien perecedero usted puede utilizar un contrato u acuerdo que suceda durante cualquier momento del periodo de cobertura. Voy a agregar, nada más quiero mencionar que sobre lo confuso que son los gastos permitidos y creo que esto toca un poco una pregunta que sigue. Trate de mantenerlo lo más sencillo posible, eso puede ser lo mejor para usted y para su acreedor. Eh, eh, para que usted sepa, reposición de ingresos al patrón y yo sé que me pueden condonar el préstamo. Usted puede escoger, seleccionar eso. Eso sobre ese tema va a ser los papeles más sencillos y va a ser menos probable que le pida más información al acreedor. Entonces, si mantiene las cosas más sencillas, es la manera más fácil en que le puedan dar el documentación. No necesita presentar documentos para todos los gastos si es que no está pidiendo condonación para ese gasto. Bien, gracias Megan y creo que eso es algo que ha sí, ocasionado mucha confusión a la gente y veo que hay una pregunta que acaba de llegar en chat. Entonces creo que me voy a esa porque sí es algo que confunde y tenemos todos estos niveles de sobre si pidieron menos de 150,000 o menos o si tuviste empleados o no. Entonces si pensamos en la situación en donde una persona trabaja por su propia cuenta y le dan un préstamo por menos de 150,000 y no tienen empleados, ¿qué significa reposición de ingresos al patrón? Ustedes pueden con- calcular eh, su propia ingreso, pueden utilizar la misma información que utilizaron para presentar su solicitud inicial y esos mismos papeles los puede conservar para pedir la condonación. Entonces, si usted tuvo, vamos a decir, $100,000 exactos de ingreso bruto en su granja, ya sea en el 2019 o 2020, y presentó el anexo S o el equivalente de ese ingreso bruto sería su reposición de ingresos al patrón. Vamos a decir que usted escogió un periodo de cobertura que es exactamente el número de semanas de 2 meses y medio. Usted tendría entonces $20,833 de valor de reposición de ingresos al patrón. Eso es lo que son 2 meses y medio. Usted se da la media vuelta y dice, yo estoy pidiendo compensación por esta reposición de ingresos al patrón y es el equivalente a un periodo de cobertura. Son como 10 semanas más o menos y quiero la condonación total por esto. Eso puede ser lo más fácil en una solicitud de condonación, o sea, no tiene empleados. La mayor cantidad de documentación que usted quiera producir, hemos visto algunas recomendaciones acerca de emitirse un cheque hacia usted mismo o que haya una transferencia a su cuenta. Algunos acreedores están recomendando eso, pero no necesita probar todo eso si todo lo puede justificar con su reposición de ingresos al patrón. Lindsay o Steven,
si pueden participar, si ustedes creen que pueden hacer que esto sea más fácil o hacer una mejor descripción de la que yo acabo de hacer. No creo que necesariamente lo pueda hacer mejor o más sencilla, pero sí quiero decir que el reto es para aquellos que trabajan por su propia cuenta. Si este programa diseñó para que la gente conservara a los empleados, se complica un poco más cuando estamos pensando o cuando se trata de gente que trabaja por su propia cuenta. El programa ha determinado la manera en que lo ha determinado el programa para los que trabajan por su propia cuenta. Dicen el límite es de 2 meses y medio de tus propios ingresos y vamos a ver tu anexo C o el F. Entonces es un tope, no pueden darte más de 2 meses y medio del valor de lo que hubiera sido el equivalente a tu ingreso bruto del anexo F para tu granja. No sé si eso ayudó, pero si tienen todavía duda, pueden mandarnos un correo electrónico, podemos hablar más en detalle. Y ese tope de 2 meses y medio fue como se determinó el préstamo en primer lugar. En teoría puedes pedir la compensación sobre esa ese gasto y no solicitar ningún condonación por ningún otro gasto si así lo decide y pues si además no tiene empleados. Bueno, sí puedo agregar algo, aunque como se describe es un poco extraño. Si te dan el préstamo para empezar y se usas la compensación al patrón del anexo F, debería ser fácil para que ellos digan, bueno, esto también te da la condonación. En realidad debería ser lo mismo o la misma cosa. Muy bien, entonces la pregunta en el chat es, entiendo lo que la reposición al patrón es, ya que para eso fue el préstamo, o sea, pero ¿cómo se comprueba? ¿Es necesario expedir un cheque a mí mismo? Sí, eso es lo que había mencionado brevemente. Ha habido algunas preguntas acerca de si se requiere que haya un cheque expedido a uno mismo, si el prestamista recomienda que hace eso o si tú crees que eso ayuda a dar eh, comprobación. Sí, eh, si tienes una cuenta aparte de negocio y una cuenta personal, tener ese cheque que se transfiere el dinero de una cuenta a otra es útil. No hay nada que te impida que tú vuelvas a financiar el negocio, porque eso es lo que pasa con los pequeños negocios, pero sí puede ser una buena idea expedir un cheque a ti mismo para eh, atender a todos los detalles. Si no tienes una cuenta por separado de negocio, eso no te va a descalificar. La manera en que se está palabrado todo esto es un poco raro, pero muchas personas ni siquiera tienen una cuenta de cheques por separado. El programa estaba diseñado para que puedan utilizarlo. Si tienes una cuenta por separado, es fabuloso que tengan un cheque, pero yo diría que si estás vendiendo cosas y tienes ingreso bruto, eso muestra que estuviste trabajando. A mí me parece que ellos se les va a hacer difícil negarte, aun sin que haya una transferencia de dinero, pero estamos en una área gris, de seguro. Bueno, entonces esta pregunta tal vez sea un poco más confusa, puede que ayuda a aclarar cuándo se necesita expedir un cheque a sí mismo. Alguien pregunta, me dijeron inicialmente, porque trabajo por mi propia cuenta, que que los gastos pueden incluir gastos del hogar. ¿Es verdad eso? Lo que yo entiendo, y Megan y Steven, por favor, intervengan si saben otra cosa. La respuesta es no. O sea, si no puedes nada más usar la reposición de gastos al patrón y si tal vez tengas una oficina en tu casa, las reglas sí dicen específicamente que tienes que
Y es un poco confuso cómo se documenta esto, pero tienes que excluir si tienes, o sea, renta, dicen que es el valor de mercado del cuarto de tu casa, o sea, esa parte del arrendamiento es la única parte que se condona. Por lo que dice Megan, es mucho más fácil si trabajas por tu propia cuenta, pero sépase que sí es posible que si tienes una situación más compleja, pero en general las reglas no te da la compensación por ningún gasto que no es un gasto de negocio. Y hay que hablar con el prestamista, decirles qué es lo que necesitas para que se compruebe que esta parte de mi casa era mi oficina y no mi casa. Yo creo que lo mejor es comunicarse con el prestamista, ya que ellos son los que deciden, pero ningún gasto del hogar que yo sepa va a ser condonable. Perdón, nos quedan 3 minutos. Yo nada más quiero agregar una cosa. Cuando decimos reposición de gastos al patrón, y lo que se hace con ese dinero puede incluir que tú lo utilices en gastos del hogar, pero cuando te lo pagas es como tu salario. Me han preguntado eso en el pasado y yo creo que eso es donde hay un poco de confusión, o sea, cómo se usa el dinero, pero meterlo a tu cuenta como reposición de ingresos al patrón, lo que tú hagas con ese dinero, eso es pues ya más a discreción. Gracias. Entonces, hay varias preguntas todavía que no son preguntas repetidas. Si los presentadores se quieren quedar más, yo estoy dispuesta a quedarme más y estoy dispuesta a que se graben y se respondan las preguntas. Entonces, pues voy a continuar hasta que éstas se contesten. Entonces, ya que estamos en esta cosa de trabajar por mi propia cuenta, voy a quedarme en ese tema. Si solicito la condonación y es 100% de reposición de ingreso al patrón, me voy a esperar para pedir la condonación hasta el 2021 o en el 2020 con el anexo F. Solicité el préstamo y me lo otorgaron en marzo del 2021. Megan, yo puedo responder y luego, como siempre, tú participa. Lo que yo entiendo es que no, en realidad nunca van a observar el 2021. Cuando se trata de reposición de ingresos al patrón, ellos van a decidir sobre la compensación cuando sea 2 meses y medio, lo que tú asientes en tu anexo F. Ya sabes que de acuerdo al tiempo en que lo pediste, en el 2019 o el 2020, lo que yo entiendo es que sería el mismo formulario de impuestos el que van a usar para determinar la la monto máximo de condonación. En teoría es muy fácil si no tienes empleados y solo estás usando la reposición de ingresos al patrón, porque están utilizando la misma cifra. Megan, ¿te parece correcto eso? Sí, yo estoy de acuerdo. eh, te- que van a ver si ya pasaste el periodo de cobertura y si estás haciendo la reposición de ingresos al patrón, hay que esperar más de 8 semanas, son 10 semanas por lo menos, y entonces ya puedes hacer la solicitud de condonación. Muy bien, y luego hay una pregunta sobre el formulario. Si no tienes trabajadores, en el 3508S pide número de trabajadores. Así que si no tienes trabajadores y trabajas por tu propia cuenta y miembros de la familia, eso es un uno o un cero y vas a anotar $0 en gastos de nómina en ese formulario. Bueno, Lindsay, ¿quieres escuchar esto de nuevo? Sí, les voy a decir, cuando yo vi esa pregunta,
vi de nuevo el formulario y aunque eh, dije cómo eran útiles estos formularios, de eso no hablan. Lo que yo recomiendo y lo que yo sospecho es que puede ser diferente entre prestamista y prestamista, lo que ellos quieran. Creo que lo más fácil es comunicarse con el prestamista. Les pediría, oye, yo trabajo por mi propia cuenta, ¿quieres que señale uno para empleados? ¿O cómo quieres que llene cada uno de esos recuadros? Porque creo que las reglas, al menos para la solicitud en sí misma, no son muy claras y los prestamistas tienen diferentes opiniones. Creo que lo más seguro es hablar con tu prestamista o escribe una nota cuando estás presentando la solicitud. Eso es lo que yo sugeriría. Estoy de acuerdo con Leslie en eso. Sí, les voy a decir que cuando vi la pregunta, vi un correo electrónico. eh, Hace un año me hicieron una pregunta y vi mi correo electrónico. Ellos dijeron que no estaban muy claro. Decían que cero si no tienes trabajadores, pero creo que si pones ese número en tu solicitud al prestamista, entonces comunícate con el prestamista y nada más asegúrate que estás poniendo la información como ellos quieren. Yo creo que el cero o el uno hay diferentes opiniones a lo largo de lo que dura el programa. La segunda parte de esa pregunta, tal vez no pongas cero eh, para nómina, porque acuérdate que eso que incluye la reposición de ingresos al patrón es como salario, es el equivalente lo que vas a ingresar ahí en el renglón de nómina. No le pongas cero ahí, porque probablemente no te van a dar la condonación. Bien, esa es una pregunta muy importante, clave. Gracias, Megan. Hay un par de preguntas que tienen que ver con cuándo comienza el periodo de cobertura. Si el préstamo se entregó el 1 de marzo del 2021, esa también es la fecha cuando empiezas a contar los gastos para los cuales paga el préstamo o piensa en el 15 o empieza en el 15 de febrero del 2020 o en una fecha distinta. El periodo de cobertura comienza el día en que te dan los fondos del préstamo. Marzo 1 del 2021, en este caso, sería el primer día de tu periodo de cobertura. Si vas a usar gastos, necesitas haberlos incurrido o pagado. Entonces comienzan en la fecha de entrega de recursos de 8 y luego 8 a 24 semanas. De eso se trata tener, Lindsay o Steven, si tienen algo más que agregar. No creo que eso es exactamente correcto. El 15 de febrero de 2020 para la relación que hablas, eso es como para los pagos de servicio o intereses de hipoteca. Si compras un edificio nuevo, si lo compraste este año y estás pagando eh, renta, eso no cuenta porque no existían antes del 15 de febrero, pero esas son solamente unas categorías, servicios, intereses para hipoteca, es donde hay que tener una relación previa a la fecha del 15 de febrero del 2020. Bien, hay una pregunta aquí que la persona que la hizo tal vez sea un trabajador por su propia cuenta y sería importante, pero en todo caso, si alguien va a estar utilizando gastos, la pregunta es esta, tengo muchos más gastos en el periodo de cobertura que lo que recuperé por el préstamo. Cuando calculo los mínimos y los máximos, puedo escoger para alcanzar el rango completo o puedo escoger porque tal vez no alcance ese rango de 40 a 60%. Tú puedes escoger los gastos que tú quieras en lo que gastas este préstamo
Y si vas a escoger el periodo en donde estás por encima o al 60-40%, cualquier porcentaje menos de eso, la condonación se va a disminuir en el mismo porcentaje. Lenzi ya mencionó, esto no es un todo o nada, es una reducción proporcional la que se aplicaría. Si estás usando gastos de nómina, utiliza esos primero. Si con eso llegas al 60%, qué bueno, pero si puedes que sea el 100%, pues hazlo así. Es la manera más sencilla de hacer esto. Sí, porque el 60% es un mínimo, entonces sí puedes llegar hasta el 100% con los gastos de nómina si así lo quieres hacer. Creo debí haberlo dicho distinto. Sí, el mínimo es 60% para nómina, pero puede ser del 60 al 100%. Lo que no deberías hacer es que tengas un gasto enorme, que no pongas eso primero, porque eso puede que sea lo que utilices para el 40%, pero no, ese es un gasto que no vas a querer anotar primero. Sí, primero la nómina. Bueno, la siguiente pregunta, hay un par de ellas que son parecidas, tienen que ver con el primer préstamo o segundo préstamo o luego primer préstamo y luego un incremento. Recibimos fondos de préstamo en el otoño del 2020 con la solicitud original del préstamo. Luego solicitamos un incremento y nos dieron eso en febrero del 2021. ¿Cuál fecha utilizamos? Le he preguntado eso a algunos prestamistas. Entonces, esta es información de parte de los prestamistas y no sé si Lindsay o Steven tienen la versión oficial. El entendimiento que yo tengo sobre la fecha inicial sigue siendo el periodo inicial del periodo de cobertura, o sigue siendo la fecha inicial del periodo de cobertura. Una buena manera para confirmar esto con tu situación en particular es comunicarte con tu prestamista y preguntarles a ellos, ¿estás considerando que mi inicio de periodo de cobertura es otoño del 2020? ¿Me lo puedes confirmar? Y ellos deberían poder darte esa respuesta en forma rápida. Yo definitivamente haría eso si tienes preguntas sobre la distribución de fondos. Gracias y luego tal vez aclarar de nuevo si es que hay una diferencia entre un incremento del primer préstamo en una fecha posterior y un segundo préstamo. Entonces, esas son cosas distintas. Lo son teóricamente, aun cuando hay dos préstamos, tal vez pudiste haber tenido tres solicitudes que se presentaron. Un primer préstamo que utilizó el ingreso neto, una una segunda solicitud de primer préstamo con un máximo de 100,000 anualizado de ingresos netos y luego un segundo préstamo, pero solamente hay dos condonaciones. Entonces, el primer préstamo y el incremento los van a juntar en un primer préstamo que ahora está basado en ingresos brutos y hay un segundo préstamo. Entonces, vas a solicitar la condonación dos veces, aunque haya parecido que hiciste tres solicitudes. Muy bien. Y luego el incremento del primer préstamo, la distribución de fondos, la fecha, sería la fecha cuando se primero dieron los recursos. Así es como lo entendemos, aunque Lindsay, Steven y yo estamos basando y no podemos confirmar eso con 100% de precisión en este seminario web. Bueno, gracias. Entonces, una pregunta básica, ¿qué tan pronto podemos pedirle la condonación al prestamista?
Creo que íbamos a decir lo mismo. En cuanto hayas llegado al final de tu periodo de cobertura y ellos te permitan llenar esas solicitudes, yo creo que muchos bancos están solicitando la condonación del primer préstamo ahorita y van con la condonación del segundo préstamo. Muy bien. Yo creo que sí, yo creo que con esto contestaron algo que se había presentado anteriormente. Para diversos tipos de gastos pueden explicar qué es lo que cuenta en términos de pagos hechos por adelantado antes del periodo, pagos que se hicieron durante el periodo y pagos que se hicieron después del último día del periodo. Yo puedo tratar de contestar algo de eso. Por ejemplo, y para esto no entendí si es una persona que trabaja por su propia cuenta o si tiene trabajadores, pero lo que iba a decir es que en general el periodo de cobertura, cuando estamos hablando de gastos que se hicieron durante ese periodo de 8 a 24 semanas, es cualquier cosa que se haya pagado o incurrido. Un ejemplo es que si estás pagándole a los trabajadores y ellos trabajan la última semana de tu periodo de cobertura, pero tú no les das el cheque sino hasta en 2 semanas más, esa cifra todavía se puede condonar siempre y cuando les pagues en el próximo ciclo de pago. Entonces, si se paga durante el periodo de cobertura, si se incurre el gasto y lo pagas más o menos inmediatamente después, eso puede contar como condonable. Muy bien. Estoy llegando al final de las preguntas y esta última creo tiene que ver con algunas de las cosas que Steven estaba mencionando sobre cuando se involucra la SBA y lo que tiene que ver con apelaciones. Lo que yo entiendo es que SBA estuvo involucrado en la aprobación inicial del préstamo. ¿Eso es correcto o esto fue una decisión nada más del prestamista? Sí, yo creo que la respuesta es que la SBA siempre tuvo el derecho de intervenir, pero en casi todos los casos posibles, esta fue una decisión que tomó el prestamista y ellos simplemente siguieron las reglas y lo enviaron y se hacían en forma, pues más o menos mecánica. No sé. Yo no he escuchado de nadie que lo haya aprobado un prestamista y que se lo haya quitado al SBA, pero puedo estar equivocado. ¿Tienen algo que agregar? Estamos hablando sobre préstamos muy grandes donde hubo gastos cuestionables o que le llegó al SBA y francamente el Congreso y los periodistas empezaron a preguntar. En general, cuanto a préstamos pequeños para los granjeros, estoy de acuerdo con Steven, que es una decisión del prestamista. Lo que pasó y cuando llega al SBA, está la mecánica para regresarle el dinero al prestamista y luego a quien recibe el préstamo. Muy bien, con esto llegamos al final de las preguntas que yo tuve, que saqué del chat o del correo electrónico. Y es la 1:30, entonces gracias a nuestros ponentes por quedarse un poco más para contestar las preguntas. Y Teresa, ¿quieres finalizar? Sí, nada más quiero avisarle a la gente que esperamos que vamos a tener unos cuantos seminarios web más que tengan que ver con cualquier programa a través de USDA que tenga que ver con los productores de alimentos locales y posiblemente vamos a hacer un seminario web que tenga que ver con el servicio, la agencia de servicio a agricultores para comunidades que no son han recibido servicio. Entonces, nada más que queden poniendo atención y van a ser más o menos los mismos ponentes. Comuníquense con Megan o Lindsay o Steven utilizando los correos electrónicos que
agregamos en el chat si tienen más preguntas. Creo que con esto terminamos. Gracias a los ponentes y a Jane y gracias a todos por estar con nosotros. Que tengan buena tarde.